¿Cuál fue la peor decisión de tu vida? Hace aproximadamente 15 años tuve la oportunidad de comenzar un trabajo en una línea de ensamblaje para uno de los 3 grandes fabricantes de automóviles. Mi suegro trabajaba para ellos y tuvo la oportunidad de incluir mi nombre para acelerar mi contratación. Lo rechacé, en gran parte porque en ese momento estaba trabajando para mi mamá en su consultorio médico en declive y sentía que si me iba, significaría el fracaso seguro de su negocio. De todos modos, el negocio de mi mamá cerró unos meses después y, al parecer, el 100% de las personas cuyos nombres habían sido propuestos fueron contratadas al instante, con plena antigüedad y beneficios. Eventualmente, mi esposa y yo recibimos una oferta de una tía para mudarnos al otro lado del país, y ella podía conseguirme un excelente trabajo donde laboraba. Así que desarraigamos nuestras vidas. No es que tuviéramos mucho que desarraigar, pero nuestra familia y amigos estaban aquí, y nos mudamos. La oportunidad laboral se desvaneció antes de que llegara allí, a pesar de haber hecho entrevistas telefónicas y dejar claro cuándo me mudaría. Le dieron el trabajo a otra persona sin notificarme, y mi tía se mudó unos meses después, dejando a mi esposa y a mí en un lugar desconocido, sin trabajo, sin familiares y sin amigos. Estuvimos allí durante 5 años. Los primeros 3 fueron, sin lugar a dudas, los peores años de mi vida, con tantas luchas, financieras, matrimoniales, sociales. Eventualmente hicimos amigos que se quedaron y, finalmente, conseguimos trabajos que duraron más que unas pocas semanas, y esos últimos años fueron buenos, pero fue una pelea a capa y espada para llegar allí. Eventualmente regresamos a casa por varias razones. Una de ellas es que, a través de un sorprendente golpe de suerte y coincidencia, pude conseguir un trabajo en uno de los otros 3 grandes fabricantes de automóviles. Desde el momento en que comenzó mi nuevo trabajo, fue como si viviéramos vidas totalmente nuevas. Siempre hemos tenido suficiente dinero para lo que necesitamos, hemos tenido seguros de salud y dental, por lo que no tenemos que vivir con miedo a enfermarnos, hemos reconectado con viejos amigos y hemos hecho nuevos, y nuestras vidas han sido 100 veces más satisfactorias de lo que alguna vez fueron. Terminé de pagar nuestra casa en 2020, algo que nunca habría pensado que fuera posible. Aunque amo dónde está mi vida ahora, y crecí y maduré mucho durante esos años difíciles, siempre me pregunto cómo serían las cosas si hubiera aceptado esa oferta de trabajo hace tanto tiempo. Esto no es mi culpa, y ahora lo sé, pero salir con un verdadero psicópata cuando tenía 15 años. Para hacerlo corto, mi vida familiar era terrible y fui criada por mis abuelos porque ambos padres se fueron. Mi papá es un alcohólico y mi mamá padece de una enfermedad mental severa. Mis abuelos también tenían mucho de su propia disfunción. No tenía idea de cómo debería ser una relación o de cómo se suponía que debía ser tratada. Este chico era un mentiroso, un tramposo y tenía un lado muy violento. La única sabiduría sólida que mi papá me dio fue que no saliera con este chico. Todavía puedo escucharle decir: «Es un maldito caliente, ¿hay algo mal con ese niño?», avanzando hasta que me embarazó 2 veces, dejándome ambas veces y también agrediéndome sexualmente muchas veces. Fue físicamente violento cuando estaba embarazada e incluso me empujó delante de mi mamá. Cuando me dejó después de que nació nuestro segundo hijo se casó con esta mujer, y más tarde estaría relacionado con su muerte. También descubrí años después en esa audiencia judicial que había violado a una niña de 11 años, y a muchas otras niñas, había matado y mutilado animales, y diversas otras cosas horribles. Pedirle ayuda a ese lunático con mi tarea de matemáticas fue la peor decisión de mi vida. Ahora tengo 27 años y él sigue tratando de encontrarme a mí y a mis hijos. A cualquiera que sea joven y esté saliendo, por favor tengan cuidado. No se asusten hasta morir, pero sean cautelosos con quienes permiten entrar en sus vidas. Puede que nunca logren deshacerse de ellos. Solía vivir en un penthouse que fue construido sobre el techo de un edificio de apartamentos existente. El piso 14 era el último piso del edificio principal. Un día olvidé mis llaves, mis compañeros de cuarto no llegarían hasta en unas horas. Decidí que sería una buena idea usar la ventana en la escalera, para saltar al área especial del techo a mi nivel y poder entrar por la ventana de mi dormitorio. Había llovido la noche anterior y la madera de su patio era más resbaladiza de lo que parecía. Los techos de nuestro nivel eran de 3,5 metros de altura, así que estaba saltando desde aproximadamente 4 metros.
No parecía tan mal, pero cuando aterricé, mis pies se deslizaron inmediatamente y caí de espaldas. Mi tobillo estaba completamente adormecido. Aunque ese tobillo no sufrió una fractura, sí sufrió una lesión en los tejidos blandos que me ha causado dolor crónico constante durante los últimos 9 años. Arruinó uno de los periodos más saludables de mi vida, cuando corría unas cuantas veces a la semana y pesaba 180 libras. En los últimos 9 años, mi peso ha fluctuado drásticamente, mi salud también, y todo coincide con si mi tobillo está bien o si está tan mal que literalmente pienso en tomar una cuchara afilada y sacar las áreas dolorosas de mi carne. Durante años intenté con fisioterapeutas, especialistas en medicina del deporte, resonancias magnéticas, y nunca realmente mejoré. Me rendí hace aproximadamente 4 años y he llegado a ser la versión más grande de mí mismo. Pero, decidí probar con una fisioterapeuta altamente recomendada hace unos meses y estoy viendo progresos que nunca había visto antes, así que las cosas están mejorando. Ella ha sido absolutamente fantástica. Así que sí, básicamente me causé 9 años de dolor crónico porque fui lo suficientemente idiota como para no esperar una hora a que mis compañeros de cuarto llegaran a casa. Mi tobillo va de aproximadamente 1 a 5 en la escala del dolor, no es horrible, pero el dolor crónico es realmente agotador, y cada vez que he intentado volver a hacer ejercicio, eventualmente se vuelve tan mal que dejo de hacerlo. Estaba viviendo en Beijing. Tenía un sueldo bastante bueno, un trabajo estable, un apartamento y una novia increíblemente atractiva que me quería. Pero luego llegó una decisión. Mudarnos a París mientras ella hacía su maestría y yo podría vivir con ella mientras buscaba trabajo y vivía de mis ahorros, o tomar mis ahorros, regresar a mi ciudad natal e intentar emprender mi propio negocio. Elegí lo segundo. Ella no pudo soportar una relación a larga distancia y me dejó, y en realidad me guarda mucho resentimiento por mi elección. ¿Cómo lo sé? Ella me lo dijo. Ahora tengo $30.000 de deuda, ni siquiera puedo conseguir un trabajo temporal, solo 4 entrevistas después de más de 100 solicitudes. Incluso apliqué para sostener banderas de tráfico en un sitio de construcción porque el anuncio decía, no se necesita experiencia, y se tomaron el tiempo de escribirme un correo de rechazo específico, y actualmente estoy durmiendo en el suelo de mi oficina porque no puedo permitirme un apartamento. Tenía todo tan bien. Hace 3 meses decidí manejar a casa en mi motocicleta por la noche después de un evento de motocicletas en lugar de acampar. Literalmente tenía un pacto conmigo mismo de nunca manejar de noche y rompí esa promesa esta única vez. Tenía una corazonada de que debía quedarme, pero la ignoré. Cuando estaba a mitad de camino a casa, un carro me chocó por detrás y desde entonces he estado bastante mal, tanto física como mentalmente. Me rompí el cuello, la pelvis, me fracturé la cadera, tengo una gran laceración en la cabeza que aún no se ha curado, y tengo un daño muscular muy grave en la pierna. Estoy caminando con un bastón hasta nuevo aviso. Lección aprendida, siempre escucha tu instinto. Para conseguir un viaje a casa desde la escuela con amigos. Ese día tuvimos un accidente. No recuerdo la mayor parte de lo que pasó o cómo sucedió. Mi cerebro bloqueó la mayor parte de lo ocurrido, pero está empezando a regresar. El auto volcó en una zanja y chocó contra un árbol. Yo era la única que llevaba puesto el cinturón de seguridad y la única que resultó herida. El techo del auto impactó en mi cabeza y aplastó mi columna vertebral. Me rompí la muñeca y mi mano estaba colgando. Estaba muerta cuando llegaron los paramédicos, pero me resucitaron. Recuerdo que miré hacia abajo y vi cómo estaban cortando mi ropa. Recuerdo haber despertado durante la cirugía de la muñeca. Me tenían atada y estaban poniendo un tornillo en mi muñeca. Grité, ¿qué demonios están haciendo? Estuve en coma durante una semana. Recuerdo despertar y ver a mis padres allí. Estuve tan feliz de verlos. Luego me contaron lo que había sucedido y me dieron un espejo. El lado izquierdo de mi cabeza estaba rapado y tenía grapas para mantener mi cerebro en su lugar. Mi muñeca estaba en yeso. Tenía parálisis de Bell, así que el lado izquierdo de mi cara simplemente caía. Tuve que someterme a mucha terapia para ayudarme a escribir, leer, identificar colores, números, caminar, etc. Tuve esta terapia electroestimuladora en mi cara, donde metía mi mano en agua y me electrocutaban la cara para lograr que reaccionara. Eso fue horrible. Tuve que quitarme 15 fragmentos de vidrio de la espalda y me dejaron cicatrices queloides.
Quiero decir, lo superé y eso me hizo una persona más fuerte, pero años después me operaron para enderezar mi espalda con 2 varillas. Tuvieron que abrirme la espalda, ahora parezco un balón de fútbol encordado. Si nunca hubiera subido a ese auto, quién sabe dónde estaría. Podría estar mejor o peor, pero esa única decisión de subirme a ese auto arruinó mi mundo. Cuando era más joven, 21 a 22 años, mi prometido y yo vivíamos con mis padres. Salimos a un restaurante hibachi a comer, y mi prometido terminó teniendo una reacción alérgica a los camarones en el camino a casa. No fue instantáneo. Vivíamos a aproximadamente 1 hora de distancia y casi llegamos a casa cuando comenzó a sentirse raro. No parecía la reacción estereotípica tampoco. No había hinchazón que yo pudiera ver, ni ronchas, fue muy tardada. Simplemente decía, no me siento bien, no puedo respirar, no puedo tragar. Le pedimos consejo a mi mamá. Ella lo etiquetó como exagerado. Yo pensé que tal vez estaba teniendo un ataque de pánico. Podía beber y respirar, así que nos fuimos a la cama. Pasaron días, pero finalmente aceptaron llevarlo al hospital. Yo no tenía coche en ese momento, no recuerdo por qué, creo que estaba chocado, estaba amarillento. Tuvo que someterse a una cirugía para que le quitaran un trozo de camarón de la garganta. Estuvo en la sala de emergencias durante 1 semana y tuvo muchas visitas al hospital por un tiempo después. No tenía alergia a los camarones ni a ningún marisco. Se sintió como si hubiera salido de la nada. Soy muy afortunada de no haberlo perdido, pero lamento no haber luchado por él, no haberle creído. Lamento haber creído a mi madre, se suponía que ella debía ser la adulta más responsable y guiarnos. Hoy en día estoy en terapia y me doy cuenta de lo abusiva que fue médicamente conmigo y con otros a su cargo. A pesar de que sé que ella fue la culpable y tiene un largo historial de minimizar o no tratar las enfermedades de sus hijos. No creo que alguna vez pueda perdonarme. Debería haberlo sabido, debería haberle creído y haber estado a su lado. Patiné durante 11 años y hubo un mes en el que estaba mejorando exponencialmente más que nunca. Recuerdo que estaba descubriendo los frontside flips en distintos lugares, todo iba genial. Hasta el día en que decidí hacer un frontside flip en una escalera de 8 escalones. Debería haber sido una decisión fácil, dado mi nivel de habilidad. El problema era que la escalera tenía una inclinación ascendente justo antes de llegar a ella, no obtuve suficiente velocidad y terminé aterrizando en el último escalón con el tobillo torcido. Sabía que era malo, pero no tenía cómo regresar a casa, así que caminé 5 millas con el tobillo herido y llegué a casa para descansar. Cuando me quité el zapato, le pregunté a mi amigo qué tan mal pensaba que estaba y empezó a reírse. Literalmente, era del tamaño de una toronja. Al final no estaba roto, pero fue lo suficientemente grave como para que tuviera dolor por el resto de mi vida. Verás, a causa de esa caída desarrollé una enfermedad llamada síndrome de dolor regional complejo. Se ha demostrado que es la enfermedad de dolor crónico más dolorosa que existe y se extiende a tus otras extremidades. Cada día me siento con un dolor de nivel 8 a 9. Me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera intentado bajar esa escalera. Ser joven y pensar que eres invencible. Trabajé en Lidl durante 8 años desde los 16 hasta los 24. Siempre trabajé lo más duro que pude para ser el mejor en la tienda. Hice todo el trabajo pesado que implicaba, rápido pero absolutamente no ergonómico. Trabajé allí entre 20 y 30 horas a la semana, además de la escuela, y siempre iba al gimnasio después, nuevamente levantando pesas pesadas. Tomé un año de descanso de la escuela para trabajar y encontrar una carrera que disfrutara. Trabajé 36 horas a la semana, en la parte más pesada de la tienda, departamento de verduras. Después de trabajar 8 horas, iba al gimnasio, hacía peso muerto pesado, sentadillas pesadas, etc. Siempre me sentía fuerte y saludable, hasta que comencé a sentir un poco de dolor en la parte baja de la espalda. Fui al médico, me dijeron que era por sobreuso. Tomé unas semanas libres, no se fue así que continué haciendo lo mismo. Luchaba por ser el mejor sin importar qué. Mientras tanto, dañaba aún más mi espalda, desarrollando una hernia enorme a la edad de 20. Tuve cirugía y ha estado doliendo desde entonces, ahora tengo 25. Algunos días apenas puedo sentarme sin dolor. Estar de pie duele, la mayoría de los ejercicios que involucran mi parte baja de la espalda están fuera de cuestión.
Hice más resonancias magnéticas y demás, no pueden encontrar mucho. Fisioterapia, quiropráctico, nada parece realmente resolverlo. No eres invencible, ni siquiera a una edad joven. Mi forma de pensar siempre fue luchar por ser el mejor, luego dejaré Lidl cuando termine mi educación. Estaba estudiando ingeniería, así que sería un trabajo más de oficina después de eso. Mi cuerpo se recuperará, pensé. Bueno, chico, estaba muy equivocado. Solía ir a patinar sobre ruedas con mi mejor amiga, en ese entonces. Me arrepiento de haber ido la última vez que fuimos. Estábamos sentadas cerca de la entrada, salida esperando a que su amigo entrara. Solo costaba $1 alquilar un par de patines y patinar todo el día. Ese día no estaba tan lleno. Esperamos un rato y eventualmente él llegó. Mi mejor amiga se emocionó tanto que me levantó del cojín tan rápido que me caí. Pensé que me había torcido o esguinzado el tobillo. Incluso patiné un poco hasta que el dolor se volvió insoportable. Le pregunté a mi mejor amiga si podíamos irnos, pero ella no quería. Esperé hasta que ella estuvo lista para irse. Volví a su casa, donde subí las escaleras y caminé un poco por su casa. Regresé a casa al día siguiente, era un domingo. Tenía clases el lunes. Intenté dormir un poco y no pude. Me dolían mucho los tobillos. Mi mamá me llevó a la sala de emergencias cercana, donde esperamos hasta la 1 de la madrugada. Me hicieron radiografías y tuve que ponerme un yeso. Tenía un ligamento o algo así que tiró tan fuerte de mi hueso del tobillo que apenas estaba colgando. Estaba apenas atado por un hilo. Fácilmente quebradizo. Se suponía que debía usar el yeso por 2 semanas, pero lo necesité por más tiempo, así que fueron 2 semanas más. Usé una bota que debía ser por 2 semanas, pero resultó ser 4 semanas en total. Pasé desde octubre hasta principios de enero sin poder caminar adecuadamente. Ahora, de vez en cuando, tengo que hacer un crack en mi tobillo, tirando de mi pie hacia atrás hasta que escucho un pop o varios cracks, para poder caminar bien. Si no lo hago, se pone rígido y es difícil moverlo. La peor decisión fue haber ido. Podría haberme quedado en casa jugando videojuegos o algo así. No hice suficiente investigación antes de invertir dinero en una nueva empresa. Estaba emocionado por el producto y su potencial de crecimiento, así que no pasé tanto tiempo como debería haberlo hecho investigando las finanzas y el plan de negocios de la empresa. Resultó que el nuevo negocio fue un gran fracaso. El producto no se vendía, la empresa se estaba quedando sin dinero y los fundadores no tenían idea de lo que estaban haciendo. Perdí mucho dinero, y eso me enseñó de la manera más dura cuán importante es investigar antes de invertir. Fue una lección amarga, pero me alegra haberlo vivido. Aprendí mucho, y desde entonces, he sido mucho más cuidadoso y cauteloso con mis inversiones. Es un recordatorio de que, incluso si algo parece bueno a primera vista, siempre debes tomarte el tiempo para averiguar más sobre ello y asegurarte de que sea una buena inversión. Nunca he tenido una buena relación con mi papá, él abusó de mí, de mi mamá y de mi hermano menor desde que era niña. Se mudó de casa hace aproximadamente 6 años y le fue infiel a mi madre. Consiguió un nuevo lugar y se endeudó mucho. Poco después, le diagnosticaron esquizofrenia, pero no quería ayuda porque se negaba a creer que tenía una enfermedad mental. Dejó de trabajar y comenzó a pintar y vender su arte, pero no era suficiente para pagar todo. En ese momento, estaba peleando en los tribunales con mi mamá. Él quería sacarnos de su custodia, lo cual no queríamos. También se negó a pagar la manutención, así que se endeudó aún más. Culpaba a mi mamá de todo, empezó a creer que no podía encontrar trabajo porque ella hablaba mal de él con todos. La situación empeoraba con el tiempo, todos querían ayudarlo, pero él lo veía como si todos estuvieran tratando de empeorar su vida. Llamaba a todos bandidos, nos veíamos rara vez, me visitaba de vez en cuando. Hace unas 2 semanas, lo llamé porque quería encontrarme con él y pasar tiempo juntos. Su teléfono estaba apagado, pero no pensé mucho en eso. Pasó una semana y no había tenido noticias de él. Empecé a preocuparme, pensé que visitarlo después de la escuela sería una buena idea, pero me olvidé y no fui. Pasó otra semana, nadie lo había visto. Mi mamá me dijo que las luces de su casa estaban apagadas todo el tiempo. Decidí ir y comprobar si todo estaba bien, estaba rezando para que no le hubiera pasado nada. Cuando llegué frente a la puerta, noté que un olor extraño salía de la casa.
Estuve tocando el timbre durante unos 10 minutos, pero no abrió la puerta. Pregunté a sus vecinos si sabían algo, pero nadie lo había visto en aproximadamente 2 semanas. También notaron el olor. Decidí llamar a la policía. Ellos forzaron la entrada a su casa y el olor me golpeó. Estuve esperando frente a la casa, pensando que era posible que no lo volviera a ver nunca más. La policía llegó bastante rápido y me dijo todo. Se había ahorcado. Escribió en la pared que unos bandidos lo habían asesinado. Fue algún tipo de ataque de pánico. No lo vi por mí misma. La policía me aconsejó no entrar porque su cuerpo no estaba en buenas condiciones. Me dijeron que había estado colgado ahí por 2, tal vez 3 semanas. Estoy tan enojada conmigo misma por no haberlo revisado antes. No creo que pudiera haber evitado lo que pasó, pero el hecho de no haber hecho nada por su desaparición es el peor error de mi vida. Todo esto pasó ayer, no puedo superarlo. Hizo muchas cosas malas con nosotros, pero después de todo, él estaba enfermo. Aún era mi papá y tuvimos muy buenos momentos juntos. Solo quiero volver a verlo, no estaba lista para que esto sucediera. Lo amaba tanto, sin importar cómo se comportara. Recuerda que no tendrás otros padres, pasa tanto tiempo como puedas con ellos antes de que sea demasiado tarde, porque te vas a arrepentir. Lo siento si cometí algún error en mi gramática, el inglés no es mi primer idioma, pero realmente quería compartir esta historia aquí. El péndulo oscila en ambas direcciones en mi caso. Vendí mi casa en Texas y me mudé a Washington sin trabajo ni perspectivas laborales, todavía tratando de comenzar una nueva carrera. Tenía una casa grande con un bajo pago de hipoteca y un trabajo decente, pero no increíble. Había estado intentando ingresar al área de tecnología después de la escuela y no tenía suerte. En mi mente, lógicamente tenía sentido mudarme a un centro tecnológico donde habría más empleos disponibles. Vendí mi casa y tenía bastante dinero para vivir un tiempo. Pensé que podría tomarme mi tiempo, encontrar un trabajo y tal vez comprar otra casa en 1 o 2 años. Y cuando no encontré trabajo, y vivir en Washington era mucho más caro, tuve que aceptar un mal trabajo vendiendo autos para llegar a fin de mes. Me quedé sin dinero, no podía pagar mis cuentas y dependía de mi familia para ayudarme a mantenerme a flote. Finalmente, después de aproximadamente 1 año, conseguí mi primer trabajo en IT, pero pagaba muy poco y las horas eran horribles, lo que presionó mi vida en casa más allá de lo creíble. Después de unos años haciendo eso, finalmente comencé a avanzar en mi carrera y poco a poco las cosas empezaron a encajar nuevamente. Eventualmente pudimos comprar otra casa, no tan bonita ni tan grande como mi casa en Texas, pero muy agradable para la zona. Los estándares de vivienda no son los mismos en Washington que en Houston. He estado ascendiendo constantemente en mi carrera y ahora tengo un ingreso muy bueno y vivo muy cómodamente. Así que al final funcionó. Pero hubo aproximadamente 5 o 6 años en los que con gusto hubiera comido una bala si hubiera podido reunir el valor. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.